Bienvenidos una vez más a WhatsApp, el programa oracular de las preguntas y las respuestas. Antes que nada, antes de saludar a mis compañeros, quiero decir que todo lo vertido aquí son opiniones momentáneas de preguntas casi improvisadas. No, digo casi porque nosotros recibimos las preguntas, el equipo las toma y son arrojadas al aire. Lo primero que se me ocurre es lo que digo. No necesariamente tenga sentido, sea una verdad o algo que deba ser tomado al pie de la letra, simplemente inspiraciones. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas noches, Buenos cuando la días, gente lo esté Seba, viendo. ¿cómo ¿Qué estás? tal? Hola, Bien, Seba. ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Qué bonito. Bien, bien. Días de frío extremo y calor sin sentido. Empecemos con las preguntas, por favor. Perfecto. Bueno, acá tenemos la primera pregunta Sí. que te preguntan. ¿Cómo definirías en conceptos generales y diferenciables las décadas 70, 80 y 90 en el cine? Es una pregunta muy compleja porque Donna dice 70, 80 y 90. Digo Sí, bien. 70, Perfecto. 80, 90. Decía, porque depende qué 70, qué 80 y qué 90. Voy a responder algo, no quiero escapar a la pregunta, pero obviamente en cada rincón del mundo esas décadas fueron distintas y esto se debe a que el cine, que es un arte ontológicamente industrial, desde sus inicios, desde su raíz, depende muchísimo de los movimientos sociopolíticos de cada industriales, de cada una de las latitudes a las que podemos referirnos. Pero para tomar el cine de los Estados Unidos, que supongo, es un prejuicio, a lo mejor hablaba del mundo entero, pero supongo que es un poco la tendencia de la que quería que charlemos, perdón, podemos decir que la década del 70 es la mancomunión entre el cine experimental de Europa de la posguerra y el cine clásico de los Estados Unidos. En la década del 70, sobre todo desde fines de los 60 hasta los años 80, lo que se suele ver es una unión, un mix entre la tradición adquirida desde los años 30, 40 y 50, 3 décadas en los Estados Unidos, y la herencia, la inspiración, el aprendizaje proveniente de Europa. El surrealismo, el neorrealismo, Bergman, Truffaut, Godard, Rivet, De Sica, Rossellini, Fellini y tantos más. Entonces, ese tipo de autores o de idea de Antonioni, no quiero olvidarlo, por supuesto, Antonioni, todas esas nociones narrativas muy distintas. Yo recomiendo que si uno está entre los años 20 y sus primeros 30, suspenda un poco la agenda marcada por el cine de los Estados Unidos y vea cine europeo, sobre todo anterior al año 70. Está buenísimo los años 70 también, pero Melville, Franchou, un montón de directores impresionantes, un montón de filmografías de actores y actrices. Sugiero profundamente que se vean esas películas y que se haga el esfuerzo de ver narrativas distintas. Si uno tiene una dieta en base a ver permanentemente cine de los Estados Unidos nada más, es como, ¿es malo? No, malo no es nada. En exceso todo es malo. En exceso hasta el alimento más virtuoso es malo. Si uno comiera la comida más sana del mundo todos los días lo mismo de manera reiterativa, cualquier nutricionista diría eso es malo. Cualquier nutricionista diría la variedad es lo bueno. Bueno, esto es lo mismo. Si uno jamás vio una película italiana, si uno jamás vio una película alemana, si uno jamás vio una película francesa, asiática, de la India, de otros países de Latinoamérica, de Uruguay, de Perú, de Bolivia, de Chile, etcétera, etcétera, de Brasil, y así podríamos estar todo el día, bueno, no es algo recomendable. Volviendo a la pregunta inicial, estos son los efectos mi garganta de haber ido a la cancha Atlanta. No importa a nadie y haberme enojado con el arquero San Miguel, pero bueno. Y soy de Boca, digo, todo esto, Atlanta es como mi segundo amor. Pero bueno, continuando con esto, los 80, lo que va a suceder en los 80 después de este mix virtuoso de vanguardia y tradición en la década del 70, es que los 80 se convierten, y con un poco el nacimiento del blockbuster de verano,
Tiburón y Star Wars, básicamente, en una polarización que atraviesa los Estados Unidos en materia de cine, que va desde los productos para chicos, para toda la familia y para adolescentes, un montón de películas que ustedes conocen, básicamente casi toda la filmografía de Steven Spielberg, la de Joe Dante, la de John Landis. Y por otro lado, empieza a tener una vida, una suerte de marginalia de cine de los márgenes que tiene algunos exponentes que comienzan sus carreras, Jim Jarmusch, Alan Rudolph, mismo algunos que habían empezado en los 70, que continúan en los 70, un poco corridos, directores como Robert Altman, que se mueven del mainstream y que intentan películas más pequeñas, centradas, puntualmente apoyadas en las actuaciones, en las actrices y en los actores, y se corren, ¿no?, del centro de la escena. Si uno revisa las películas que han sido ganadoras del Oscar a Mejor Película desde el 80 al 89, un poco le define la personalidad y la temática de la década. Un poquito eso queda definido. No es importante efectos de, ¿son las mejores películas esas? No, estoy hablando de un signo de época. Hay una idea editorial si uno sigue esas 10 películas, ¿no? ¿Quién ganó en el 80, en el 81, en el 82? Un poco le queda un panorama. Donde, qué sé yo, hay directores que comienzan su carrera en la década del 80 y que no eran directores para toda la familia o de blockbuster. Oliver Stone, ¿no? Brilla, había empezado como guionista anteriormente, pero brilla en la década del 80. Y sus películas, Wall Street, Pelotón, no son películas, ¿cómo podríamos decir?, amables para un chico, ¿no? Son películas para adultos con temáticas pesadas o con temáticas también muy particulares. La década del 90, los años 90, tienen una primera mitad y una segunda mitad. La primera mitad de los años 90 es una fuerte e importante explosión del cine independiente de los Estados Unidos. Está lo que se conoce como la famosa clase del 92. Hay un libro, el nombre es una cosa como Slackers, Mikes, Dykes. Bueno, si pones Slacker, Mike, Dykes, algo por el estilo, le va a parecer que es un libro que habla puntualmente de la clase del 92, donde aparecen cineastas como Rowell, DiCilio, Linklater, Tarantino, bueno, un montón. Esos cineastas, principalmente impulsados por el Festival de Cine Independiente de Sundance, van a constituir una escena muy potente, ¿no? Hal Hartley, me estaba olvidando de Hal Hartley, el gran Hal Hartley. Van a componer una escena muy, muy poderosa, muy inspiradora, pero piensen que entre Pulp Fiction y Matrix hay nada más que 5 o 4 años. Entonces el siglo se va a cerrar con lo que es la explosión de las tecnologías del registro digital, las tecnologías digitales, la explosión máxima del CGI, entonces va a entrar en discusión otro componente que va a dar otra vida al primer cine industrial del siglo XXI. Las películas que están ahí en la medianera entre los años 90 y los años 2000, aparece la trilogía del Señor de los Anillos, aparece Harry Potter, para poner un poco en contexto lo que pasa, y va a llegar a ganar el Oscar después de muchísimas nominaciones, El Retorno del Rey. Y ahí, esa noche, se produce una suerte de bisagra, ¿no? Empieza a pasar también, Los Sopranos del año 99, empieza a pasar que la televisión, digo, cuando yo era chico, muy chico, siglo pasado, literal, la televisión se veía muy distinta al cine. Y todo el mundo tenía muy en claro, aunque no lo pudiera verbalizar, la diferencia entre las series y el cine. No había una discusión de, no, es casi cine. Nadie en su sano juicio jamás diría que un capítulo de Chips, un capítulo de la serie El Increíble Hulk, un capítulo de Brigada A era cine. Nadie lo dijo nunca, literalmente. Y no eran malas series necesariamente. Visión Miami era una serie extraordinaria, pero nadie decía es como el cine. Nadie. La televisión se registraba de manera distinta, se filmaba de manera distinta. No digo que se actuaba, porque actuar es actuar, pero era muy distinto. Y cuando uno iba al cine, iba al cine. O el cine era el cine. O una película era una película. A finales de los años 90,
con la explosión del concepto series que va a tener en la primera década del siglo XXI un peso enorme, esta idea empieza a ser puesta en cuestión. Si se ve tan bien como el cine, si es tan profundo como el cine, si es como el cine pero más largo, ¿qué diferencia hay entre el cine y la televisión? Y ahí empieza un nuevo debate. Un nuevo debate que continúa, o ya se fue extinguiendo, porque las series son tantas que en un momento ya no existe algo como la serie del momento, porque son 5 las series del momento, tienen miles de temporadas, entonces se vuelve un formato de menos capítulos, pero todo eso, que en definitiva tiene que ver, y acá lo digo bien adrede, con el consumo. La palabra consumo no dicha como algo celebratorio, digo, si quieren hacer algo bueno también, además de ver películas de los años anteriores a los años 70 de otras latitudes y no solo de los Estados Unidos, estaría bueno borrar de la mente para siempre el concepto consumo cultural. Eso es espantoso, eso es siniestro. Yo estoy consumiendo mucho, no sé, Coppola. No, bueno, eso es un espanto y una idea no para nada inocente que es diseminada por los famosos soldados de la oscuridad. Así que no existe. Pues no lo quiero ni repetir porque bastante me costó decirlo. Pero o sea, uno ve películas, no las consume. No son consumo las películas, los libros tampoco, a pesar de que los paguemos, a pesar que en el resumen de nuestra tarjeta de crédito vengan, no son consumo. Consumo es, no sé, algo mucho más abyecto que no implica un vínculo, y lo digo adrede también, voy a usar esta palabra adrede, sagrado. Y ustedes van a decir, no, pero no. Y bueno, cada uno se hace cargo del lugar que da lo sagrado o no, y si existe algo trascendental y sagrado en su vida o no. Sería bueno que lo hagan, no por mí, no por este programa, no por nadie, sino por ustedes. Porque si uno no guarda un reducto de algo con lo que uno quiere tener un vínculo especial, el sistema nunca se lo va a ofrecer. Porque justamente la idea es que todo sea tan liviano que pueda ser descartable y reemplazado por otra cosa nueva para que nunca esa ambición, que también es insólita, pero válida, de estar por lo menos completo o movilizado, se efectúe. Entonces son pequeñas dosis de dopamina chiquitas. No puede generarnos la misma sensación tomar un café que leer un libro. Hay gente muy interesada en que eso ocurra, en atomizar las ideas y empatar todo, así vendo café, libro, no sé, lo que sea. Dicho esto, para repasar, 70s, el híbrido clásico y vanguardia, quizá lo mejor que se puede hacer. Generar películas que tengan el nivel de humanidad de la vanguardia europea y el nivel de clasicismo de los grandes maestros de la década del 40, 50. Década del 80, la polarización entre el cine mainstream, más mainstream que quizá haya existido, o el principio de eso, o la fundación del blockbuster de verano, y en los márgenes, cine independiente centrado en las actuaciones. Todo esto a grosso modo, obviamente son conceptos muy grandes. Y en los 90, una primera mitad de la década con una generación nueva de cineastas independientes y una segunda mitad donde las tecnologías digitales crecen a pasos agigantados. Básicamente, con unos apéndices, esa es mi respuesta. Continuamos, señor director. Perfecto. Y pará, Seba, y si te tengo que preguntar para vos las mejores películas de cada década del 70, 80 y 90. Qué bueno, vos sos buen periodista, ¿eh? Pero una por década, ¿querés? Quiero una por década, porque bueno, claramente, como nos dijiste recién, cada una tiene sus características y tiene su diferencia. Entonces, cada una del 70, 80 y 90. Te voy a decir 3, entonces si alguien quiere ir a ver una película, pero voy a tratar de decir no algunas que estén en la lista de las mejores de la década, porque eso es como Letterboxd. Mejores películas de los 70. Vamos a tratar de decir, no te digo joyas ocultas, pero películas un poco corridas, si te parece. O sea, transo con que te digo Yankees, pero por lo menos te la digo del costado. De los 70, vamos a hacer una película rara de los 70, pero muy buena. Voy a tratar de... Está bien. Estoy borrando de la lista Taxi Driver, Rocky, estoy sacando todo, Tiburón. De los 70, muy, muy buena. Sí, voy a decir Clute se pronuncia, de Alan J. Pakula, una película con Jane Fonda y Donald Sutherland, una película de detectives. Clute,
Klute, que es el apellido John Clute, es el apellido del detective. Ok. Una película con fotografía del mago de la oscuridad, de Gordon Willis. Una maravilla total. Una película muy, 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 muy impresionante. De la década del 80, voy a decir... Qué difícil. Me tomo un trago. Está bien. De la década del 80 voy a decir... No, voy a decir una que es medio un clásico. Blowout, de Brian De Palma. Okay. Que por ahí es una película Perfecto. que no vio mucha gente, siendo un director relativamente conocido. Blowout, con John Travolta. Voy a decir esa película. Y de la década del 90 voy a decir Living in Oblivion. Living in Oblivion de Tom DiCilio. Una película sobre un rodaje de película independiente. Living in Oblivion. Okay. Viviendo en el olvido. Una cosa así sería. Perfecto. Bien. Próxima pregunta, por favor. Bueno, siguiente pregunta. Si quisiera empezar a ver western, ¿cuáles son las indispensables que debería mirar? Bueno, otra pregunta que parece fácil y corta y es un mundo. El western, a ver, en la historia real de los Estados Unidos, el Wild West, lo que se conoce como el salvaje oeste, duró entre 12 y 15 años, que fue lo que llevó el tinglado de las vías desde la costa oeste desde la costa este a la costa oeste. O sea, la construcción y expansión demográfica de los Estados Unidos comienza al noreste y se extiende hasta el sudoeste. El último terreno conquistado por los Estados Unidos es el que está justamente en la divisional, en la frontera mexicana. Si uno ve la historia del crecimiento demográfico, fue así. Entonces, los colonos, que eran los primeros habitantes de los lugares que llegaban, con un montón de ganado, e iban ocupando lugares, desplazando pueblos originarios, ¿no? Combatiendo por el territorio, generaban pequeñas ciudades, lo que uno conoce como ese pueblito del oeste donde al sheriff lo matan, se cuelga la estrella del otro, donde en medio no hay ley, todo el mundo va armado. Todo eso se terminaba o empezaba a terminarse cuando llegaba el tren. Cuando llegaba el tren, llegaba la civilización de alguna manera y se terminaba con eso. El tinglado de esas vías llevó aproximadamente, lo estoy diciendo muy en el aire porque no podría decir desde el 4 de abril pero vamos a decir 12, 15 años. Las películas del oeste tienen una tradición de 50 años. O sea, hay más películas y más años sobre el tratado de lo que fue una época que duró muy poco. Esto es homologable decir la Segunda Guerra Mundial duró entre el 38 y el 45 y la cantidad de películas que se hacen desde casi los comienzos del cine, los comienzos del cine no, porque desde el 38 en adelante a hoy, y son un montón y pasaron un montón de años. Entonces, el western tiene corrientes dentro, es un género que por otra parte es el único género canonizado por el cine. Los otros géneros, el drama, el terror, la ciencia ficción, todos los géneros que tengan forma, arquetipo de género, eran preexistentes en forma de literatura. El western casi podemos decir que lo convierte en género el cine. Entonces es un género totalmente cinematográfico, cinemático. Ahora bien, está el western del cine mudo, está el gran robo al tren, está el robo al tren, está el western clásico de John Ford, digo, las películas de un tipo que básicamente dedicó toda su filmografía, estamos hablando de unas cuantas películas, a películas de western, relatos de caballería y películas de la Segunda Guerra Mundial. Salvo El hombre tranquilo o A una cosa, eso es, a grosso modo, todo lo que hizo John Ford, ganador del Oscar 6 veces a Mejor Director. Entonces, nunca viste western, te querés aproximar al western, ¿qué te sugiero? Pausa dramática. Te sugiero que veas muy salpicado de diferentes épocas. Hay western crepuscular, que es el western justamente donde el tren tiene una importancia capital, que es cuando llega la civilización. Hay un western en contra de los indios. Hay un western a favor y revisando la culpa de haberlos desplazado. Hay un western casi sin tiros, la balada de Cable Hawk de Sam Peckinpah. Hay un western
Spaghetti, hecho en España e Italia, que es el que se va a hacer el personaje de Rick Dalton, el personaje de DiCaprio en Érase una vez en Hollywood. Hay todo tipo de western. Hay un western casi psicológico, que es el que impone, sucediendo a la obra de John Ford, Anthony Mann, con películas como Winchester 73, que va a llevar a que John Ford tenga una respuesta hermosa, que es el hombre que mató a Liberty Balance. Digo, el western en sí mismo es un universo. Es casi como que me digas, che, no escuché nunca jazz. ¿Qué disco de jazz escucho? Y el jazz tiene subgéneros, corrientes, épocas, pre-Kind of Blue, post-Kind of Blue, antes de Miles Davis, después de Miles Davis. Tiene el Latin jazz, el free jazz. Digo, el bebop es muy difícil circunscribir a 3 títulos de western. Ahora, me decís, quiero empezar. La diligencia de John Ford, te digo. ¿Por qué La diligencia de John Ford, Seba? Pues es una película no solo importante en la historia del western, sino en la historia del cine. Por lo que supuso en relación a la puesta en escena, la narrativa, la idea de progresión de plano generando sentido. Es una película muy especial, es una película que Orson Welles la vio 30 veces antes de salir a filmar Ciudadano Kane. Eso decía él. Por ahí la vio menos. En una época que te la tenían que proyectar la película, no la podías ver en tu casa. Y me parece que empezaría por ahí. Seguiría por Río Bravo, de Howard Hawks. Vería My Darling Clementine, la película otra vez de John Ford, con Henry Fonda, la que cuenta la saga de Wyatt Earp y el famoso tiroteo de OK Corral. Vería... ¿Qué más? El bueno, el malo y el feo, de Sergio Leone. Érase una vez en el oeste, Sergio Leone. Agáchate tonto, de Sergio Leone. El juez de la horca. Vería. Que bueno, no, para empezar, todas esas. Sí, todas esas. Bueno, Seba, acá Alejandro pregunta. Seba, ¿cuándo vas a hablar de Superman? Todos los youtubers dicen que es genial. Yo la vi y la verdad me da miedo decir que no me gustó. Necesito la palabra de alguien que sabe como vos. No voy a hablar de Superman para que no le dé miedo, pero le voy a decir que está muy mal que le dé miedo. Vamos a hablar de algo más interesante que Superman, que es las opiniones hoy por hoy. Yo creo que estamos pasando un momento muy triste respecto del cine y los espectadores. La gente, en su mayoría, va al cine y ya sabe lo que va a opinar de la película. Para bien o para mal. Y se siente mal si le pareció bien y había que opinar mal, y se siente mal si le pareció mal y había que opinar bien, como es el caso de Alejandro. Y eso es, y el problema es más grande que ese, porque probablemente toda la gente que escuchó opinar bien, hay una población que imitó a otro. Entonces a veces es un poco el señor de las moscas, un efecto contagio que genera una ilusión de verdad que si empezamos a escarbar nadie sabe bien por qué. Les cuento una anécdota chiquita. Hace unos días alguien, una persona, un conocido mío, pone en una story de Instagram una especie de meme burlándose de una película que todavía no se estrenó. Yo la había visto la película y le escribo por privado y le digo, che, la vi, me encantó. Ah, no la vi. Estaba jodiendo. Claro, él no la vio, estaba jodiendo, pero por ahí otros vieron eso y ya creen que es así. Y en un momento es tan exponencial la idea de viralización, es tan exponencial como efímera. Un médico decía, los virus que son muy buenos para el contagio son muy impermanentes. Y esa verdad médica, científica, la podemos compartir o poner a empatar con las nociones que hay hoy de qué pensar de cada cosa. Rápidamente todos coincidimos, pero no dura nada, porque como no es genuino, como no proviene de algo que te emocionó, no, uno ya no sabe. Miren, otro ejemplo. Parasite ganó el Oscar, la película. El público que la fue a ver antes que gane el Oscar era uno, el público que la vio después del Oscar era otro. Fui las 2 veces. Cuando la película llevaba 2 semanas de estrenada,
se acercaba a la obra de Bong Joon-ho y a un póster tan raro y al título Parásito, gente que no, digamos, que no suele elegir en la cartelera lo que hay que ir a ver, que se arriesga a clavarse con una película, como hemos dicho acá o en otra entrega. No hay que ver siempre cosas buenas, no hay que ir a jugar a seguro, no es un casino el cine. Uno tiene que ver, y está bueno y es parte de la construcción del espectador, el día que vi algo y me embolé, el día que vi algo y me reí solo una vez, el día que vi algo y me gustó la primera parte y no la segunda, porque uno va construyendo un vínculo con eso. Si uno ha comprado todos discos buenos en su vida, muy probablemente la experiencia de escuchar música la desconozca. No se puede vivir con... ¿Vieron esas casas? El Greatest Hit de esto, el Greatest Hit. Ahora ya no existe ni siquiera eso porque hay Spotify, pero había una época que uno iba a la casa de alguien y tenía colecciones de Greatest Hits. ¿No? Lo mejor de Nirvana, lo mejor de los Guns, lo mejor de Sting, lo mejor... No se puede vivir la vida así. No escuchó a Sting el que escuchó lo mejor de Sting nada más. No escuchó a Sting. Porque Sting tiene los temas, Sting y todo el mundo, y el artista que quieran, tiene los temas... Que eligió la compañía, que eligió él para más o menos arrastrar el álbum, y otros que no tienen la necesidad de hablarle a 15 millones de personas. Y a lo mejor están hechos para 100.000 personas o para 20. Y son tan válidas esas canciones como las que están hechas para 1 millón de personas. La legitimación a través de los números es una noción empresarial, no es una noción artística. Y estamos constituidos de todo tipo de nociones, pero no hay una sola noción. Entonces, volviendo a la gran pregunta de Alejandro, porque nos impulsa un tema muy, muy apasionante, que es, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Bueno, en términos cinematográficos, lo bueno es lo que te emocionó y lo malo es lo que no te emocionó. Todo lo demás, todo lo que hablamos acá, las nociones de construcción, de entendimiento, de análisis, sirven para pensar un poco, pero nunca dejes que eso se ponga por sobre lo que vos sentiste cuando viste la película. Cuento una vez más un ejemplo que lo he contado varias veces, pero no pierde por eso vigencia. Hace muchísimos años estaba dando clase en la facultad. Yo daba clase en una facultad, un posgrado, terminaban las materias de cotidianas, yo venía después. Tenía alumnos de todo tipo. Tenía gente más grande que yo, más chica que yo, docentes, venían docentes también. Y yo siempre daba una película, la dinámica era muy simple, al final de cada clase daba una película, vean esta para la semana que viene arrancábamos con esa, daba otra, así. Y justamente había dado un western. Érase una vez en el oeste. Cuando vamos a empezar la clase, una mujer levanta la mano, le digo, sí, che, la verdad no me gustó nada la película, me aburrí, no me gustó a mí. Bueno, buenísimo, le digo. Comenzamos la clase, empiezo a analizar a una escena y vuelve a levantar la mano. Y me dice, no, ahora me está gustando que la veo así. Le digo, no. Le digo, mira, acá hay algo más interesante que vos sienta que te está gustando. Vos estás entendiendo que eso que no te gustó no es malo, pero no renuncies a tu sentimiento, porque tu sentimiento de que no te haya gustado habla de lo que vos sos, lo que vos traías, y eso es muy importante, no es menor. Que entiendas que eso que no te gustó es bueno, es más interesante que cambies y que ahora te guste. Por ahí lo que te gusta es lo que pasa, pero no necesariamente sea algo que te parezca interesante. Lo que nos lleva a 4 escenarios. Me puede emocionar algo que es muy interesante y muy bien hecho y muy bueno. Me puede no emocionar algo muy interesante, muy bueno y bien hecho. Me puede emocionar algo muy mal hecho. Puede no emocionarme algo muy mal hecho. No importa si está bien hecho o mal hecho en términos técnicos. Eso sirve para escribir, para dirigir, para filmar o para hacer. Ahora, el gusto, lo que somos, lo que nos emociona, no renuncien a eso. Y no se trata nunca, ni en una clase, ni en una charla, ni en un lugar, de convencer y generar un ejército. No sos más vivo porque te gusta lo bueno. Hasta la semana que viene.